También hay unas infecciones como la hepatitis, ¿no? La hepatitis A, la hepatitis B y C, también están relacionadas a cuadros de anemia plástica. Y también otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Como por ejemplo, ustedes recordarán la reumatología del lupus, el eritematoso sistémico también, y también el embarazo, ¿no? Hay un porcentaje de mujeres cuando salen embarazadas comienzan a presentar esta anemia plástica, ¿no? Pero en el momento del parto hay una mejoría notable, ¿no? De la plasia pluricelular. En cuanto a la fisiopatología, lo que vamos a observar cuando estudiamos la médula ósea en una anemia plástica, al hacer una biopsia vamos a ver que todo el tejido de la médula ósea va a ser reemplazado por tejido graso, ¿no? Entonces, al ser reemplazado, ¿no es cierto?, toda la médula ósea por tejido graso, va a haber una alteración y un defecto de las células madre pluripotenciales, ¿no? Entonces, se ha visto que el sistema inmunológico desempeña un papel importante, ¿no?, en la fisiopatología, porque se ve que hay un incremento y una activación de los linfocitos T citotóxicos, así mismo como el TH1 y el factor de necrosis tumoral, los cuales en la médula ósea lo que hacen es provocar la destrucción de las células madre hematopoyéticas. Clínicamente, un paciente con anemia plástica, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, lo que predomina son las hemorragias. Entonces, un paciente, la primera sospecha clínica es cuando un paciente presenta, un paciente adulto joven, comienza a tener como primer síntoma sangrado, hemorragias. Estas pueden ser hemorragias gingivales, pueden ser epistaxis, pueden ser hemorragias retinianas o incluso intracraneales, ¿no? También aparecen petequias, a veces equimosis o hematomas en la piel, ¿no? Y aparece también todo el síndrome anémico, ¿no?, con aninamia, astenia, disnea, cansancio, fatiga, ¿no? Se ha visto que también hay mucha relación cuando hay antecedentes de familiares que tienen enfermedades hematológicas o enfermedades hepáticas también, incluso con enfermedades como la fibrosis pulmonar. Al examen físico, cuando hago mi historia clínica en un paciente que yo puedo sospechar que tiene anemia plástica y comienza presentando este tipo de hemorragias, lo que llama la atención es básicamente pues, la palidez marcada, ¿cierto?, de piel y mucosas. También vamos a encontrar adenopatías, ¿no?, adenopatías palpables, adenomegalias, también cursan con esplenomegalia y, como ya dijimos, a nivel de piel puede aparecer petequias, equimosis y hematomas. Entonces, hay como una triada, ¿no es cierto?, hemorragia, adenomegalias, esplenomegalia, pues está rodeada de una probable anemia plástica. En el examen de laboratorio, ¿no es cierto?, cuando hacemos un frotis de sangre periférica, vamos a encontrar a los eritrocitos de gran tamaño, ¿no?, con plaquetas y granulocitos escasos. El volumen corpuscular medio está aumentado, por eso es que recuerden que la anemia plástica es una anemia macrocítica, ¿no? Hay poco o ningún reticulocito y los linfocitos están normales o están bajos. Ya mencioné que como es una biopsia de médula ósea, lo que llama la atención al examen microscópico es principalmente que encontramos grasa y las células hematopoyéticas solo ocupan el 25% del espacio celular. Y en casos extremos donde hay una anemia plástica grave, en estadio muy avanzado, prácticamente el 100% del tejido hematopoyético es reemplazado por tejido graso. El diagnóstico ya hemos visto, primero hay que hacer nuestra sospecha clínica, ¿no?, un paciente joven, sin antecedentes de importancia, o que tiene probablemente alguna exposición, hemos visto, ¿no?, ya sea radiación, insecticida, hay que preguntar si ha habido consumo de algún fármaco en especial, ¿no?, y que en forma súbita presenta sangrado, ¿no?, o hemorragias, ¿no?, y al hacer un examen de laboratorio encuentra una pancitopenia, ¿no?, un hemograma, imagínate un paciente joven que tenga anemia, que tenga leucopenia, que tenga trombocitopenia, me debe hacer sospechar rápidamente que estoy frente a una probable anemia plástica, ¿no es cierto? La biopsia, ustedes saben que es confirmatoria, una biopsia de médula ósea ya me hace el diagnóstico definitivo, ¿no? Es una enfermedad, como he mencionado, de personas jóvenes, ¿no?, en el segundo decenio de la vida, pero también aparece en personas de 60 años para adelante, ¿no? O sea, prácticamente en esos dos grupos etaarios, ¿no?
Algunos pacientes presentan una médula ósea hipocelular, ¿no? Donde no solamente está disminuida la serie roja, sino están disminuidas las 3 líneas celulares. Entonces, cuando encontramos un hemograma con pancitopenia en un paciente adulto joven, pensemos en primer lugar que puede ser una anemia plástica, como primera posibilidad de diagnóstico. El tratamiento, ustedes saben, ¿no? Si hay un problema a nivel medular de las células madre, el tratamiento va a ser pues, justamente la sustitución de las células madre hematopoyéticas, ¿no? Que están ausentes. Y esto se logra mediante el trasplante de células madre hematopoyéticas. Entonces, el único tratamiento, ¿no? Porque no hay ni fármacos, no hay quimioterápicos, no hay corticoides, el único tratamiento va a ser el trasplante de células madre hematopoyéticas, ¿no es cierto? Y también se puede dar fármacos que supriman el sistema inmunitario, ¿no? Recuerden que a nivel de la médula ósea, ¿no es cierto?, nuestro sistema inmune está destruyendo nuestras células madre hematopoyéticas. Entonces, se hace una combinación entre el trasplante de células madre hematopoyéticas asociado a fármacos que suprimen nuestra respuesta inmunitaria. Ese es básicamente el tratamiento que se hace actualmente para esta anemia aplásica, ¿no? Es importante que para el trasplante de células madre hematopoyéticas tengamos un hermano donador que tenga una histocompatibilidad total. Tiene que ser total para que no haya rechazo al trasplante de las células madre del donador y del donante, ¿no? Como les dije, también se puede dar algún tipo de inmunosupresión. La inmunosupresión generalmente se utiliza globulinas antitimocito, ¿no? En combinación con otro inmunosupresor como es la ciclosporina, que induce una recuperación hematológica en un 60 a 70% de pacientes. Pero ya les mencioné que el tratamiento tiene que ser combinado, ¿no? El trasplante de células madre hematopoyéticas más un fármaco inmunosupresor, y con esta combinación de ambos tratamientos puede lograr un éxito de hasta un 70%. No se llega tampoco al 100%, va a haber un 30% en el cual no responde, no hay rechazo al trasplante, ¿no?, de las células madre hematopoyéticas. Bien, esto sería todo en relación a la anemia plástica, y ahora vamos a ver a la anemia megaloblástica. De estos 3 tipos de anemia, la anemia megaloblástica es la más común, ¿no? Es mucho más común que una anemia plástica o una anemia hemolítica autoinmune. La anemia megaloblástica es una anemia, recuerden, macrocítica, donde el volumen cortical medio está aumentado, ¿no? Y como ustedes vamos a ver, ¿no? Es un tipo de anemia, recuerden, regenerativa, ¿no?, macrocítica, causado porque hay una síntesis defectuosa del ADN nuclear, ¿no? Y va a haber por lo tanto una disminución en la velocidad de replicación de las células, ¿no? El ARN está preservado, ¿no? Y esta disminución en la velocidad de replicación de la célula, que va a provocar un retraso en la división celular y por lo tanto una hematopoiesis megaloblástica. En esta anemia megaloblástica, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un aumento de tamaño de todos los precursores de las 3 series hematopoyéticas. Asimismo, vamos a encontrar una sincronía madurativa núcleo-citoplasma, es decir, hay mayor maduración del citoplasma que el núcleo, ¿no? Porque recordemos que hay una alteración, ¿no es cierto?, del ADN nuclear. Entonces el citoplasma está más maduro que el núcleo. Hay una eritropoiesis ineficaz, ¿no?, con alteraciones bioquímicas. Los eritrocitos son de gran tamaño, con aumento del volumen corpuscular medio y de la hemoglobina corpuscular media. También hay pancitopenia, ¿no? En algunos casos puede haber pancitopenia, al igual que la anemia plástica, con hipersegmentación de los neutrófilos y disminución de los reticulocitos. Ahora, esta alteración, ¿no?, que hemos visto en la síntesis del ADN nuclear es debido a que en el 95% de los casos hay una deficiencia de los factores vitamínicos necesarios para su síntesis. ¿Cuál es ese factor? ¿Cuáles son esas vitaminas, ¿no?, o esos complejos vitamínicos necesarios para la síntesis nuclear?
sabemos que son, en este caso, la vitamina B12 y el ácido fólico, ¿no? Otras causas menos frecuentes que provocan una alteración en la síntesis del ADN nuclear son algunos fármacos también citotóxicos, ¿no? Como son estos medicamentos usados en cáncer, ¿no? Que son los antineoplásicos, ¿no? Que ustedes saben que los efectos adversos de los antineoplásicos es eso justamente, provocar una anemia, ¿no? Por una deficiencia en la síntesis nuclear. También fármacos inmunosupresores, ¿no? Recuerden que los inmunosupresores también lo usamos en cáncer, también lo usamos en enfermedades autoinmunes, ¿no? Como ustedes han visto en un capítulo de reumatología, hay muchos fármacos inmunosupresores que se utilizan, ¿no? Que también pueden provocar anemia, ¿no es cierto?, por esta deficiencia a nivel de la síntesis nuclear. Y también los síndromes mielodiplásicos como causas menos frecuentes de anemias megaloblásticas. Cuando hablamos específicamente de la anemia por deficiencia de vitamina B12, estamos hablando de una deficiencia de la cobalamina, ¿no? Que es la vitamina B12. ¿No? Esta va a ocasionar pues, lo que nosotros conocemos como la anemia megaloblástica. La causa más frecuente de deficiencia de vitamina B12 es una mala absorción, ¿no? Es una mala absorción de esta vitamina B12. Y esta mala absorción está asociada a una gastritis crónica atrófica. Se le conoce también a esta anemia por deficiencia de vitamina B12, se le conoce también como anemia perniciosa. ¿Ya? Entonces hay una gastritis crónica atrófica, ¿no? Que es lo que ocasiona es una mala absorción de esta vitamina B12. ¿No? Solo se desarrolla deficiencia de la cobalamina secundaria también a ingesta, es secundaria ingesta en casos de vegetarianos. Entonces, hay personas que son vegetarianos estrictos y estos pacientes o estas personas, ¿no?, que son vegetarianos estrictos no consumen, por lo tanto, vitamina B12 y a la larga también le van a hacer una anemia perniciosa. Pero eso es lo menos común, ¿no es cierto? Lo más común es que el paciente o la persona tenga una gastritis atrófica que no le permite absorber esta vitamina B12. Esta anemia perniciosa, ¿no es cierto?, que fue descrita en 1855, ¿no es cierto?, y como les mencioné, debido a una mala absorción. ¿Y por qué hay una mala absorción? ¿Por qué hay una mala absorción de esta vitamina B12? Porque se ha visto que hay una ausencia de la síntesis del factor intrínseco, secundario a una atrofia de la mucosa gástrica. Entonces, los pacientes que tienen gastritis crónica atrófica, ¿no es cierto?, van a tener una ausencia en la síntesis del factor intrínseco, ¿no? Entonces, afecta más a mujeres que a hombres, especialmente a los de 40 años, ¿no? Un 2% entre la población ya mayores de 60 años. Entonces, en la fisiopatología se ha visto que la teoría autoinmune es la que nos puede explicar, ¿no?, por qué esta anemia está mediada por mecanismos celulares, ¿no? Está mediada por mecanismos celulares, ¿no?, que van dirigidos, ¿no?, nuestras células inmunológicas van dirigidas contra las células parietales del fondo y del cuerpo gástrico, o del cáliz gástrico, ¿no?, que son justamente en esas zonas donde se produce el factor intrínseco. Esta es la teoría más aceptada, ¿no es cierto? Entonces, nuestro propio sistema inmunológico va a atacar, va a destruir nuestras células parietales, ¿no?, en el fondo del cuerpo gástrico, por lo tanto, no se produce el factor intrínseco, por lo tanto, no se sintetiza la vitamina B12. También se ha visto que esta anemia perniciosa está asociada a otras enfermedades autoinmunes, que pueden ser, pues, la diabetes mellitus, sobre todo tipo 1, ¿no?, el vitiligo, la tiroiditis, la enfermedad de Addison, el lupus, el hipoparatiroidismo, entre otras enfermedades autoinmunes. Entonces, generalmente estos pacientes que tienen anemia perniciosa también tienen otras enfermedades autoinmunes, ¿no? No solo tienen una, tienen varias enfermedades, una o varias enfermedades autoinmunes. Se ha visto que también hay una predisposición genética, ¿no?, a tener o a presentar la anemia perniciosa o a sufrir de anemia perniciosa. Y esta predisposición genética está asociada a los antígenos de histocompatibilidad, sobre todo el A2, el A3, el B7 y el B12. ¿Ya? Esta anemia perniciosa, ¿no?,
¿no? Por mala absorción de vitamina B12, se ha visto sobre todo en poblaciones del norte de Europa, también en poblaciones afroamericanas, ¿no? Que hay en nuestro continente, no hay mucho afroamericano, también en Centroamérica y en Norteamérica, y también se ha visto en familiares, ¿no? que son afectados o que son del grupo A. Entonces también se ve entre familiares, ¿no? Hay familiares que tienen anemia perniciosa y hay primos, hermanos, familiares de cosas niños que también tienen o sufren de anemia perniciosa. Y se ha visto que es más prevalente si tienen el grupo sanguíneo A. Clínicamente, un paciente con anemia perniciosa, vamos a encontrar como en todos los tipos de anemia, el síndrome anémico. El síndrome anémico, ustedes ya conocen, ¿no? Va a haber cansancio, fatiga, astenia. En este caso puede haber ictericia, hay una palidez también cutánea y la piel tiene una coloración amarillo-limón, ¿cierto? También vamos a encontrar síntomas sistémicos, ¿no? Como anorexia, hiporexia, pérdida de peso, fiebre incluso de origen desconocido, ¿no? Astenia, taquicardia, ¿no es cierto? Palpitaciones, todos los síntomas y signos que nos hablan de un síndrome anémico, ¿no? Todos son los mismos, muchos comparten los mismos síntomas, la misma sintomatología de cualquier síndrome anémico, ¿no? Con ciertas particularidades. En este caso, en la anemia perniciosa, el síntoma o los signos neurológicos son los que nos llaman la atención, ¿no? También puede haber sintomatología digestiva, ¿no? Hay diarreas, estreñimiento, ¿no? Y esplenomegalia también puede haber, hay dispepsia, distensión abdominal, ¿no? Puede haber gingivorragia también, ¿no? Debido a la plaquetopenia, ¿no? Pero lo que más llama la atención en un paciente con anemia perniciosa, además del síndrome anémico, son los signos neurológicos, ya que en el sistema nervioso están muy afectados los nervios periféricos, ¿no? Y en segundo lugar, la médula espinal. Estos dos órganos, ¿no? Los nervios periféricos y la médula espinal son los que más se afectan en un paciente con anemia perniciosa. Entonces, yo puedo sospechar, ¿no? Cuando un paciente presenta, pues, como dice acá, ¿no? Paresia, espasticidad, hiperreflexia, alteración esfinteriana, algunos signos neurológicos, ¿no? Romberg, signo de Babinski positivo. Entonces, todos estos signos neurológicos son debidos a que existe una degeneración, ¿no? Medular, ¿no? Una degeneración subaguda medular, ¿no? Y alteración de los cordones posteriores de la médula espinal, ¿no? Por eso provoca también parestesias, ataxia, ¿no? Como ustedes ven, provoca una gran sintomatología y signos neurológicos, ¿no? Esto también me debe hacer sospechar que el paciente puede estar presentando una anemia perniciosa. También puede provocar cuadros psiquiátricos, sobre todo en pacientes ancianos. En pacientes ancianos puede provocar un cuadro de demencia, una demencia que aparece en forma súbita, ¿no? Progresiva, en un paciente adulto mayor o adulto que no tenía un cuadro de demencia y debuta con cuadros de delirio, confusión, ¿no es cierto?, locura, ¿no es cierto?, está pérdida de la concentración, está irritable. Entonces, hay un cambio de conducta en un paciente adulto mayor sobre todo, ¿no? Y entra un cuadro de demencia. Entonces, esta anemia megaloblástica también es causa de demencia, es una demencia que se llama de tipo carencial porque es una deficiencia de vitamina B12. Entonces, en el diagnóstico diferencial de los cuadros de demencia, no se olviden que también está la anemia megaloblástica. También está acompañada por otros signos, ¿no? Que pueden ser atrofias cutáneas o distrofias, púrpura trombocitopenia, esterilidad, vitiligo, etc. El diagnóstico, como todo síndrome anémico, es primero el cuadro clínico, la sospecha clínica, ¿no es cierto? Un paciente, ¿no? Que tiene problemas digestivos, ¿no? Lo que dicen que sufren de gastritis, ¿no? Entonces de repente tiene un problema de una gastritis crónica atrófica, ¿no? Entonces, básicamente el diagnóstico es, como sabemos que hay un problema autoinmune, el diagnóstico se hace mediante el dosaje, ¿no? El dosaje de autoanticuerpos, ¿no? Anticélulas parietales y antifactor intrínseco, ¿no? Este es el dosaje de estos autoanticuerpos es lo que me da el diagnóstico al final, ¿no? Porque tiene mayor especificidad y mayor sensibilidad, ¿no? Entonces tengo que hacer el dosaje de estos dos anticuerpos.
Y junto al diagnóstico, ¿no?, inmunológico, también tengo que hacer una endoscopía. Porque si yo sé que esta anemia perniciosa es debido a una gastritis crónica atrófica, tengo que hacer una biopsia con una endoscopía. Entonces, un paciente que yo sospecho que tiene anemia, ¿no? Ustedes han visto, todo paciente con anemia, uno de los, en el fluxograma diagnóstico está la endoscopía, pero es endoscopía con biopsia, porque tengo que demostrar que hay una atrofia de la mucosa gástrica, ¿no? Y por lo tanto, hay una pérdida de las glándulas y de las células parietales en el fondo y cuerpo gástrico. Como ya dijimos, ¿no?, si no hay factor intrínseco, no se va a absorber esta vitamina B2. Entonces, es mandatorio hacerle también una endoscopía, ¿no?, una endoscopía alta, para demostrar esta atrofia de la mucosa gástrica. Y también nosotros lo que tenemos que hacer es el dosaje de vitamina B12. También se hace, ¿no? O sea, puedo hacer un dosaje de vitamina B12 y si está disminuido, también me puede decir que es una anemia perniciosa. A mí me puede ayudar en el diagnóstico. Entonces, siempre, ¿no?, en el diagnóstico yo me baso en la clínica de mi paciente, ¿no?, el dosaje de vitamina B12 o de ácido fólico, ¿no?, una endoscopía, y ya para confirmar el diagnóstico definitivo hago el dosaje de agua en tu cuerpo, ¿no? El tratamiento básicamente consiste en corregir la anemia, es decir, subir, ¿no es cierto?, los valores de hemoglobina, ¿no? Hay que prevenir y estabilizar la clínica neurológica. Ya dijimos que estos pacientes tienen muchos signos neurológicos, ¿no? Ya parestesia, ya dije, ¿no?, Babinski, Romberg, ¿no?, problemas demenciales. Entonces, y lo último es normalizar los niveles de vitamina B12, ¿no? En la vitamina B12 hay que dar 1 gramo o 1000 miligramos, hay un error, es 1000 miligramos o 1 gramo, ¿no?, al día por vía intramuscular, ¿no?, durante 2 semanas, ¿no? A los 7 días ya se empieza a observar que hay un aumento de los reticulocitos, es decir, hay una respuesta de la médula ósea, ¿no es cierto? Y a las 3 semanas ya hay una corrección de todas las alteraciones hematológicas y bioquímicas, por lo que se disminuye la dosis a un gramo por semana durante 1 a 2 meses, ¿no? Ya no será diario, será 1 gramo por semana durante 1 a 2 meses, hasta que mejore la clínica del paciente, ¿no? El tratamiento puede durar 6 meses, incluso hasta 1 año, ¿no?, hasta que mejore no solo la hemoglobina, sino la deficiencia de vitamina B12. Cuando el paciente, cuando la causa de la anemia perniciosa es porque el paciente ha sido sometido a una cirugía gástrica, ¿no?, cuando mencionamos, por ejemplo, la gastrectomía, ¿no?, por ejemplo, la cirugía bariátrica, por repente el paciente tiene cáncer de estómago y le han hecho una gastrectomía parcial o total, en estos casos el tratamiento es de por vida, ¿no? En estos casos tienen que recibir ellos su vitamina B12 intramuscular 1 vez al mes durante toda la vida, porque recuerden que tienen, ya aquí este es un problema anatómico, no es un problema inmunológico. En estos casos sí reciben, recuerden, el tratamiento de cianocobalamina de por vida 1 vez al mes por día intramuscular. También tenemos la anemia por deficiencia de ácido fólico, ¿no? Este tipo de anemia es más frecuente, generalmente por deficiencia de ácido fólico. Y la causa más frecuente es la falta de ingesta. En esta anemia ocurre generalmente en pacientes que están inmunodeprimidos, ¿no?, pacientes, sobre todo, fíjense, pacientes alcohólicos, ¿no?, las personas, los que son alcohólicos crónicos o que son ancianos, muy ancianos, que tienen cuadros de inmunodepresión, ellos generalmente están desnutridos, mal alimentados, entonces no hay una deficiencia en ingesta de ácido fólico. Entonces, estos pacientes son los que presentan este tipo de anemia. También se ha visto durante el embarazo, ¿no? Recuerden que en el embarazo también hay un descenso, hay una deficiencia de ácido fólico. Por eso a la gestante siempre le dan como profiláctico ácido fólico durante la gestación, ¿no? Recuerden, siempre a la gestante le dan, ¿no es cierto?, hierro y ácido fólico, ¿no?, no solo para subir la hemoglobina, sino para evitar este tipo de anemia por deficiencia de ácido fólico. En el diagnóstico nos ayuda mucho el frotis de sangre periférica, también un hemograma, ya que esta anemia por deficiencia de ácido fólico también es una anemia megaloblástica, es decir, es una
es una anemia macrocítica también, ¿no? Generalmente el examen bioquímico y el neurograma es igual que una anemia perniciosa, ¿no? Aquí las hormonas intestinales no se alteran, ni la gastrina, ni el peroxidógeno, todas las hormonas gástricas están sin alteración. Pero cuando hago un dosaje de ácido fólico, ¿no? O de folato sérico, estos están disminuidos, menos de 3 nanogramos por mililitro. Pero esta disminución solo me dice que hay una baja de ácido fólico los últimos días o la última semana. Es mejor dosar el ácido fólico, ¿no es cierto?, o el folato intraeritrocitario. Entonces, siempre es mejor hacer un dosaje del folato, pero que está dentro del eritrocito, ¿no? Porque esto me dice cuáles son sus reservas en los 2 últimos o 3 últimos meses, ¿no? Previos a la toma de la muestra y previos a la clínica del paciente. Estos valores suelen ser inferior a 100 nanogramos por mililitro. Entonces puedo hacer ambos dosajes, ¿no? Dosaje de folato sérico como de folato intraeritrocitario. El tratamiento es básicamente dar ácido fólico, ¿no? Ya hemos dicho que estos pacientes tienen una deficiencia indigesta, ¿no?, de alimentos que tienen ácido fólico. Entonces, básicamente se da ácido fólico, que es por vía oral, de 5 a 10 miligramos al día, y también se puede dar una familia de ácido fólico, que es el ácido folínico, y la dosis también de 15 miligramos al día, ¿no? El tratamiento es generalmente por 3 a 6 meses, y en 3 a 6 meses estos pacientes, cuando hacemos dosaje tanto de folato sérico o de folato intraeritrocitario, ya están en valores normales, ¿no? Y lógicamente hay que tratar la enfermedad de fondo, porque son pacientes alcohólicos o si son ancianos desnutridos, hay que mejorar la dieta. Estos pacientes con anemia por ácido fólico básicamente son porque tienen una dieta inadecuada, si quieren una buena consejería nutricional para saber qué alimentos son ricos en ácido fólico, y si ya no recuperan con eso hay que dar suplemento de ácido fólico, ¿no? Bien, y este sería en relación a la anemia, a las anemias megaloblásticas, y para terminar vamos a hablar de la anemia hemolítica autoinmune. Bien, las anemias hemolíticas, en este caso vamos a ver la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? La anemia hemolítica autoinmune, ¿no?, es un grupo de trastornos en el cual los anticuerpos, ¿no?, el complemento y los macrófagos van a condicionar una muerte prematura de los enanos, ¿no es cierto? Estos tres elementos, estos tres factores de nuestro sistema inmunológico van a destruir nuestros propios hematomas, provocando la muerte prematura. De ahí el nombre de hemolítica, ¿no? Hay una hemólisis autoinmunitaria, ¿no? Nuestro propio sistema inmunológico destruye nuestros propios hematígenos, ¿no? Los anticuerpos entonces se fijan o se ligan a la membrana de nuestro propio hematígeno, ¿no?, del paciente que esté enfermo. Por eso estos anticuerpos se consideran autoanticuerpos. Y las enfermedades que producen se denominan pues anemias hemolíticas autoinmunitarias, ¿no? De ahí el nombre de autoinmune, ¿no? La anemia hemolítica autoinmune está asociada básicamente y sobre todo a autoanticuerpos de tipo inmunoglobulina G, ¿no?, que representan el 75% de los casos de anemia hemolítica autoinmune. Entonces, hay una gran asociación de estos anticuerpos, ¿no?, de tipo IgG. Ahora, esta anemia hemolítica autoinmune puede ser de dos tipos. Puede ser primaria, cuando no hay una causa conocida, es primaria o idiopática. No hay una causa conocida de la anemia hemolítica autoinmune. Y secundaria, cuando estás asociada a otra autoinmunidad secundaria, ¿no?, a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, recuerden, todas las enfermedades autoinmunes, ustedes han estudiado en reumatología, pueden provocar anemia hemolítica. Por ejemplo, el lupus eritematoso puede provocar anemia hemolítica. La vasculitis sistémica también. Entonces, las anemias hemolíticas secundarias, llamadas también secundarias, son causadas cuando están asociadas a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? De ahí el nombre. Las primarias
son idiopáticas, pues no es una causa conocida, ¿no? Ya dijimos que es infrecuente esta anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Es la menos frecuente de las tres anemias, ¿no? Junto con la anemia plástica, es menos frecuente, y hemos dicho que la anemia megaloblática es la más frecuente de estos tres tipos de anemia, ¿no? Hay básicamente un caso por 100.000 habitantes, y a mayor edad aumentan los casos, ¿no? A mayores de 60 años ya hay 10 casos por 100.000 habitantes, es decir, a mayor edad, mayor probabilidad de sufrir anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Afecta generalmente también a niños y a adultos, pero sobre todo a adultos mayores de 40 años. O sea, a mayor edad, 40 años para adelante, mayor riesgo de sufrir anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Y el 65% son mujeres. Hay una predisposición a sexo femenino, ¿no? 65% de anemia autoinmune de origen primario o idiopático son mujeres. En la fisiopatología hemos visto que ya que los autoanticuerpos frente a los hematíes, sobre todo de tipo IgG, son aquellos que van a mediar la destrucción del glóbulo rojo, ¿no? Y cuando salen de la circulación provocan una hemólisis extravascular. Ahora, cuando el sistema de complemento es aquel que se encarga de destruir los glóbulos rojos dentro de la circulación o de la sangre circulante, se llama una hemólisis intravascular. Entonces, esta anemia hemolítica puede ser intravascular cuando está mediada por el sistema de complemento, o puede ser extravascular cuando está mediada por las inmunoglobulinas del tipo IgG, ¿no? Esa es la diferencia entre los tipos de hemólisis que existen. Los macrófagos también juegan un papel importante en la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Los autoanticuerpos frente a los eritrocitos de tipo IgG, que son opsoninas, ¿no?, se unen a los antígenos de la membrana del hematígeno, ¿no es cierto? Y se inicia la fagocitosis de estas células por los macrófagos. Entonces, se forma este complejo, ¿no?, antígeno-anticuerpo, y el macrófago lo que hace es fagocitar al eritrocito, ¿no?, provocando pues la destrucción de este glóbulo rojo. La velocidad de la hemólisis en la anemia hemolítica depende de la cantidad de autoanticuerpos que existan en la superficie del glóbulo rojo y de la afinidad que tengan estos autoanticuerpos con los autoantígenos del hematígeno. O sea, muchas veces vemos por qué hay pacientes que rápidamente esta enfermedad, de forma rápida, comienzan a embolizar y llegan a anemias extremas. Y esto depende mucho de la cantidad de autoanticuerpos que tengan y de estos complejos, ¿no?, antígeno-anticuerpos que están en la pared, en la membrana del glóbulo rojo. También depende mucho del número de macrófagos que están revistiendo al eritrocito y que lo van a fagocitar. Entonces, depende mucho de esta respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica del paciente es lo que hace que uno observe la velocidad de la hemólisis en la anemia hemolítica. Ya hemos dicho que la causa de la anemia hemolítica es desconocida, la primaria es idiopática. Sin embargo, ya se sabe que un 33% está asociado a autoanticuerpos, ¿no?, que tiene especificidad por el antígeno del sistema RH, ¿no? Otro 33% de anticuerpos se dirigen contra las proteínas de la membrana de los hematígenos, ¿no? Ya hemos visto cómo forman el complejo antígeno-anticuerpo. También se ha visto que está asociado a algunos fármacos, al igual que la anemia aplásica. También la anemia hemolítica autoinmune, hay fármacos que pueden inducir la formación de anticuerpos, ¿no?, frente al hematocito, ¿no?, como por ejemplo, estos van a unirse, ¿no?, a la membrana del eritrocito y convierten estos en una célula diana para los anticuerpos. Entonces el fármaco actúa como un antígeno, se une al eritrocito, forma un complejo antígeno-anticuerpo, y esto sirve para que los anticuerpos, sobre todo de tipo IgG, comiencen a destruir nuestros glóbulos rojos. En el cuadro clínico, ¿no es cierto?, la anemia hemolítica autoinmune generalmente es una enfermedad que se desarrolla en forma insidiosa, en forma progresiva, pero en algunos casos puede ser en forma abrupta. Puede haber una hemólisis abrupta, ¿no?, provocando una anemia grave en los pacientes, ¿no? Los síntomas ya sabemos que son inespecíficos, dependen mucho de la edad del paciente, ¿no?, y si hay un trastorno asociado, ¿no?, y también qué grado de anemia tenga el paciente.
En las anemias hemolíticas autoinmunes de tipo primario, idiopática, lo que predomina es el síndrome anémico. ¿No? Ustedes lo conocen, lo mismo la anemia, ¿no? Fatiga, astenia, ¿no? Adinamia. La disnea puede estar sugiriendo una cardiopatía asociada y puede provocar incluso cuadros de angina o infarto, ¿no? Cuando la anemia es muy grave. ¿No? Cuando el paciente es muy anciano, recuerden que a mayor edad, ¿no? Más prevalencia de anemia hemolítica. Y si esta ocurre en un paciente que es cardiópata, ¿no? que tiene cardiopatía del cuadro coronario, entonces una anemia hemolítica aguda le va a provocar una descompensación de su enfermedad coronaria. Por eso es muy importante tratarla a tiempo. En el diagnóstico, bueno, la anamnesis es importante, el examen de historia clínica, ¿no? La anamnesis, el examen físico. Hay que preguntar sobre algunas pistas o signos que nos den la idea de que el paciente está presentando una anemia hemolítica, ¿no? Hay que preguntar si ha habido consumo de fármacos, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Los AINES, ¿no? Las sulfas, hay fármacos que pueden provocar hemólisis, ¿no? También recuerden que la anemia hemolítica autoinmune es una complicación de otras enfermedades hematológicas como la leucemia linfocítica crónica y el linfoma no Hodgkin, ¿no? También son complicaciones, o pueden ser la complicación de otra enfermedad. De repente un paciente debuta con una anemia hemolítica y cuando llevo todos mis estudios, lo que al final tiene es un linfoma o tiene una leucemia, ¿no? Entonces, se ha presentado como una anemia hemolítica, pero en el fondo era secundaria a otro problema hematológico, ¿no? Más severo, una hematología maligna, ¿no? Entonces es un problema hematológico maligno de fondo, ¿no? También está asociado a la artritis reumatoide y también otro tipo de cáncer o carcinoma. Al examen físico vamos a encontrar pues palidez, va a haber ictericia, también hay esplenomegalia y vaso palpable. Esto nos puede orientar hacia una anemia hemolítica, ¿no? Cuando haya esta triada, ¿no? Puede haber exantema palar, como el ductus eritematoso sistémico, hay también adenomegalias, cuando hay linfoma, cuando está asociada a linfoma o leucemia, ¿no? Hay esplenomegalia, que es muy importante para hacer el diagnóstico diferencial con linfoma o leucemia linfocítica. Entonces, generalmente cuando vemos un paciente con esplenomegalia, adenomegalias, anemia, podemos pensar que es una leucemia, que es un linfoma o que también es una anemia hemolítica que se está presentando, ¿no? Que está debutando con esta anemia hemolítica. La anemia es que observamos en un hemograma, ¿no? Con una hemoglobina baja, al examen de frotis de sangre periférica, muestra, ¿no? Los intentos de que la médula ósea trata de compensar la hemólisis acelerada. Recuerden, ¿no? La médula, al ver que hay una hemólisis acelerada, lo que traten de aumentar, ¿no es cierto? Aumenta los reticulocitos para que pueda aumentar la población de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, vamos a observar hematíes grandes, que son teñidos de azul, que corresponden a reticulocitos, ¿no? Hay una gran cantidad de reticulocitos y también hay los esferocitos pequeños y oscuros, ¿no? Recuerden que la médula trata de compensar, ¿no es cierto?, esta hemólisis que se encuentra aumentada en la sangre periférica. Podemos encontrar, además del volumen corpuscular medio que está alto, ¿no? Debido a la reticulocitosis, vamos a encontrar un DHL elevado, una deshidrogenasa láctica elevada, ¿no? Un recuento alto de reticulocitos. Esto es básico, ¿no? Cuando encontramos en un hemograma un incremento de los reticulocitos, significa que la médula ósea está respondiendo, ¿no? Responde a la hemólisis de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces hay un incremento de los reticulocitos, ¿no? Y esto ya nos está orientando a una anemia hemolítica, ¿no? Un paciente, ¿no? Que tiene reticulocitosis, que tiene anemia brusca, ¿no? Que hay esplenomegalia, ¿no? Que es adulto joven de 40 más años. Entonces esto ya me tiene que estar orientando que estoy probablemente ante una anemia hemolítica. Recuerden que, como dice acá, los autoanticuerpos destruyen incluso los reticulocitos antes de salir de la médula ósea. Entonces, estos autoanticuerpos, pues, ustedes ven, atacan todo, los glóbulos rojos, incluso a los reticulocitos dentro. Por eso hay una respuesta aumentada de los reticulocitos en el hemograma.
En la médula ósea lo que vamos a encontrar es una hiperplasia eritroide, ¿no es cierto? El examen de médula ósea solo se debe analizar cuando hay hallazgos inesperados o se sospecha de un linfoma. Generalmente no es necesario llegar hasta una biopsia de médula ósea para hacer el diagnóstico de anemia hemolítica. Básicamente con la clínica, el hemograma, los reticulocitos, yo ya sospecho que estoy frente a anemia hemolítica. Ustedes que recuerden pues, que al final, cuando yo hago una biopsia de médula ósea, prácticamente me da el diagnóstico pues, ya confirmatorio, ¿no? Que estoy frente a anemia hemolítica. Hay unos signos bioquímicos que también me pueden sugerir, ¿no? Que hay destrucción aumentada del glóbulo. Por ejemplo, el aumento de la bilirrubina. Pero ¿qué bilirrubina? La bilirrubina indirecta. Entonces, si encuentro un paciente con todo lo anterior, más hiperbilirubinemia indirecta y un DHL alto, ¿no? Y la reducción de la aptoglobulina sérica, ya son signos de anemia hemolítica. Bioquímicamente también yo puedo sospechar, ¿no? Anemia, reticulocitosis, aumento de bilirrubinas indirectas, ¿no es cierto? DHL alto. Entonces, esto ya me puede estar hablando ya del diagnóstico de anemia hemolítica. Y la bilirrubina indirecta generalmente está aumentada mayor a 4 miligramos por decilitro. ¿No? ¿Saben que es esta una hepatopatía crónica? Para hacer el diagnóstico, recuerden ustedes que han estudiado también la prueba de Coombs, ¿no? La prueba de Coombs o prueba de antiglobulina es la que se utiliza para hacer el diagnóstico de anemia hemolítica, es otra prueba confirmatoria, ¿no? Puede ser la directa y la indirecta. La directa es aquella que pone de manifiesto la presencia de mantíes revestidos por anticuerpos, ¿no? Y su primera aplicación clínica fue en el diagnóstico de la enfermedad hemolítica recién nacida, ¿no? Secundaria anticuerpos frente al RH, el factor RH. El test de Coombs indirecto se desarrolló para detectar la presencia de anticuerpos anti-RH, ¿no? Que están incompletos en el suelo bacteriano. Entonces, la prueba de Coombs actualmente, la prueba de Coombs, recuerden, se ha convertido en la prueba central para el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Un resultado positivo de la prueba de Coombs directa también me permite hacer el diagnóstico de anemia hemolítica mediada por anticuerpos. Entonces, tengo varias herramientas de diagnóstico, ¿no? La clínica, el test de Coombs directo, el hemograma con anemia, con reticulocitos elevados, examen bioquímico, ¿no? Bilirrubina alta, indirecta, más de 4, DHL alto. Todos estos exámenes de laboratorio más de clínica están confirmando que el paciente tiene anemia hemolítica. El tratamiento inicial, como vemos que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Hay que dar corticoides, ¿no? Corticoterapia, ¿no? La corticoterapia a base de prednisona, 1,5 miligramos por kilogramo de peso al día. La duración de tratamiento con estas dosis no está bien definida, generalmente es un mes, ¿no? Hasta que hay una respuesta evidente de la hemólisis, ¿no? Que se traduce en qué? En un aumento del hematocrito y una reducción de los reticulocitos. Cuando hay un buen tratamiento, una buena respuesta a la corticoterapia, ¿qué voy a observar? Que aumente el hematocrito y que disminuye la reticulocitosis, ¿no? Recuerden que la MERO lo que hace es, en forma compensatoria, aumentar el número de reticulocitos. El 25% de pacientes tratados con corticoides consigue una remisión completa de la anemia hemolítica. Sin embargo, hay un 50% que necesita todavía dosis bajas de mantenimiento de prednisona. O sea, a pesar de que están un mes con prednisona, esa dosis todavía tiene hemólisis. Entonces tiene que continuar con dosis bajas de prednisona. De repente no 1 miligramo, sino 0,5 miligramos por kilogramo de peso. Y habrá un 25% que no responde, ¿no? O responde en forma transitoria o no responde ni al uso de corticoides, ni a dosis alta, ni a dosis baja, ¿no? Entonces, en estos pacientes ya que no responden al uso de corticoterapia, lo que se puede utilizar también es una medida transfusional, ¿no? La transfusión, sobre todo, está indicada cuando los síntomas son muy evidentes, ¿no? Cuando hay una anemia grave sintomática, el paciente está muy sintomático, tiene una fatiga muy intensa, ¿no? Hay intolerancia al ejercicio, ¿no? A la actividad física, ya no puede trabajar, o sea, provoca una incapacidad en el paciente. Cuando el paciente ya tiene una incapacidad de hacer sus labores diarias, de comer, alimentarse, no tolerar el ejercicio, la actividad física diaria, en estos casos hay que usar la transfusión.
generalmente cuando la hemoglobina es menor de 10. ¿No? Hay que ver, aquí interesa mucho la clínica del paciente, no necesariamente el valor de la hemoglobina. Y el tratamiento quirúrgico, recuerden que hay esplenomegalia, ¿no? Hay un secuestro, ¿no? A nivel del vaso. Entonces, la penectomía está indicada en quiénes, en aquellos pacientes, recuerden que hay un 25% de pacientes que no responden a la corticoterapia. En estos casos hay que utilizar, ¿no es cierto?, esplenectomía. Y aquí hay una remisión más duradera y más completa, incluso del 50 a un 66% de los casos. Entonces, estos pacientes hacen una remisión completa. Junto con la esplenectomía hay que colocarle su vacuna neumocócica y también frente a influenza para evitar la sepsis por estas bacterias. Otros tratamientos también se han utilizado, el rituximab, ¿no? Este es un anticuerpo con esa dosis mediante infusión endovenosa que se da una vez a la semana durante 4 a 8 dosis, ¿no es cierto? Más o menos durante 2 meses, ¿no? Este es un tratamiento también inmunosupresor, ¿no? Para tratar de contrarrestar los autoanticuerpos, ¿ya? Pero lo más usado es los corticoides y si no responden la esplenectomía. ¿En qué fármacos inmunosupresores tenemos? La cicloprina, la ciclosporina, la ciclofosfamida, que producen también lesiones medulares. Estos fármacos lo malo es que tienen muchos efectos adversos, ¿no? Son nefrotóxicos, ¿no? Son mielotóxicos, ¿no? Se prefiere que estos fármacos inmunosupresores sean pues, prescritos por médicos especializados, ¿no? Y se reservan en qué casos, a pacientes que son resistentes y que no responden a nada, pacientes que no han respondido a la corticoterapia, pacientes que no han respondido a la esplenectomía y siguen con una hemólisis muy activa. Entonces en estos pacientes no hay otra posibilidad que utilizar inmunosupresores, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de efectos adversos que tienen estos inmunosupresores, sobre todo toxicidad. No recuerden, provocan toxicidad a corto plazo y a largo plazo. Bien, esto ha sido todo, alumnos.